Muy buenas tardes, amados hermanos, sean bienvenidos a este servicio de adoración de este domingo. Nos da mucho gusto poder estar juntos, poder alabar a nuestro Señor, tener la expectativa de su palabra, orar juntos, cantar juntos. Y le recuerdo que este día es Día del Señor y que este servicio está diseñado para la gloria de Él. Así que estando allá en su casa o donde se encuentre, a través de su teléfono, de su televisor, a través de la tableta, de algún dispositivo que tenga, le pido que no pierda la reverencia. Todo lo contrario, que procure tener toda la reverencia posible durante este tiempo que dure el servicio. Bienvenidos entonces a todos los que formamos parte de Dios es Amor, tanto los miembros en plena comunión como los simpatizantes, todos aquellos que se han unido a nosotros en cultos, en clases, en reuniones de oración. Bienvenidos a todos ustedes. El Señor es bueno con nosotros y nos permite a través de este medio poder tener este servicio de adoración. Vamos a dar inicio al culto y lo vamos a hacer con reverencia escuchando el preludio. Querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, a quien me compró y quien me libertó. Querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, a quien me compró y quien me libertó. Amándote en verdad, hoy te doy gloria a ti, te doy la honra a ti, me doy entero a ti, amándote en verdad, mi Señor. Querido fue por amor, Cordero fiel, quien se despojó y se derramó, a quien me compró y quien me libertó.
Hermanos, continuando con nuestra adoración a nuestro Dios, los voy a invitar para que dirijan su vista al libro de los Salmos, capítulo 19, y de esta porción, de este pasaje, vamos a leer del verso 7 al verso 14. Los invito para que tomen la Biblia en sus manos, abran su dispositivo en la aplicación de la Biblia y me acompañen con su vista. La palabra de Dios dice así, Salmo, capítulo 19, del verso 7 al 14. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, en esta hora, una vez más, nos presentamos delante de ti. Padre, para decirte que estamos muy agradecidos por todos los beneficios que hemos recibido de tu mano a lo largo de esta semana que ha concluido. Dios, hemos sido objetos de tu amor de diferentes maneras. Y Padre, no tenemos solamente más que palabras de gratitud. Y la única forma que tenemos para presentarnos delante es darte la honra y la gloria y presentarte este culto, reconociéndote, Señor, que tú eres digno de recibir la adoración y la alabanza. Te rogamos, te suplicamos humildemente que recibas este culto como una ofrenda de olor grato. Y Padre, que todo lo que salga de nuestros labios sea grato delante de ti. Nuestro pensar y nuestro actuar, Señor, que te honre y te glorifique. Te lo pido y te lo ruego humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar con gozo el himno número 7, Gloria al nombre de Cristo. Gloria te doy.
Entremos al momento de la confesión de pecados y para iniciar, dirijamos nuestra vista al libro de Miqueas, capítulo 7, para leer del verso 18 al 20. Miqueas, capítulo 7, verso 18 al 20. La palabra de Dios dice así: ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y habrá la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Tengamos el momento de oración, de confesión de pecados. Dios, gracias te damos, Padre, porque no nos has pagado conforme a nuestra maldad. Señor, has sido muy paciente con nosotros. Y tenemos que reconocer que a veces nos hemos sentido, Señor, completamente mal delante de tus ojos, porque no hemos podido, Señor, cumplir con lo que tú nos demandas. Dios, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones han dado motivo para que el Espíritu Santo se entristezca y tenga que interceder por nosotros. Dios, te hemos ofendido de diferentes maneras. Y Padre, tú nos pides que vengamos a ti y que te confesemos todo aquello que no te ha agradado. Dios, te rogamos que recibas, Señor, nuestro arrepentimiento. Y te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra en nuestras vidas. Dios, ayúdanos a amar lo que tú amas y a aborrecer lo que tú aborreces. Padre, gracias te damos por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Y gracias te damos, Señor, porque como lo hemos acabado de leer, nuestros pecados, Señor, son enviados hasta el fondo del mar. Padre, ayúdanos no solamente a decirte en esta hora perdón, sino ayúdanos, Señor, para cumplir lo que tú nos demandas a cada uno de nosotros. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Entonemos con gozo el himno número 282. Seguridad me dio Jesús. Salvador en su bondad al mundo malo descendió y de hondo abismo de maldad él mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su
cuando su mano me tendió, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Hermanos, llegó el momento del ofertorio y damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos que han sentido y han tenido la necesidad de adorar a Dios a través de las ofrendas y de los diezmos. Recordemos que hay cosas que tenemos que poner en primer lugar y es algo que hacemos cada primer domingo de mes, que son los diezmos. Te voy a pedir que pongas atención en tu pantalla para leer el siguiente versículo y pongamos atención lo que nos dice. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Proverbios 24, versículo 3. Así es, hermanos, con sabiduría se edifica la casa. Creo que algo importante en lo que debemos de trabajar cada uno de los hijos de Dios es en pedirle a Dios sabiduría para administrar bien cada una de las cosas que Él nos ha dado. La sabiduría nos dice en Proverbios que es el temor a Dios. Y el temor a Dios significa que es ponerlo en primer lugar en nuestro tiempo y con nuestros bienes. Como es primer domingo de mes, te invito a que tú ahorita, si tienes un sobre o terminando el culto, vayas apartando tu ofrenda y tu diezmo y vengas a la iglesia los días sábados de 10 de la mañana o de la tarde y puedas entregar tu sobre y nos notifiques a la Junta de Diáconos. Como tú sabes, hemos tenido problemas para seguir depositando en la cuenta bancaria y es por eso que te invito a que junto con la Junta de Diáconos te sumes y oremos para que Dios abra las puertas y podamos tener nuestra cuenta bancaria de nuevo y podamos realizar los depósitos como se hacían anteriormente. Te voy a pedir que cierres tus ojos y oremos por este momento. Señor, te damos gracias porque hemos visto tu generosidad, tu amor en cada una de las cosas que recibimos, no solamente con bienes materiales, sino también en cada una de los actos que podemos ver a través de las personas que nos rodean. Te queremos pedir sabiduría para poder administrarnos correctamente en todos los aspectos y poder ser buenos hijos tuyos y podamos ser ejemplo para los demás. Venimos ante ti con gozo y con humildad a ofrendarte y diezmarte en Cristo Jesús. Amén. Hermano, te recuerdo, los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde puedes entregar tu ofrenda y diezmos en las instalaciones de nuestra iglesia. Hermanos, ha concluido un mes y con él muchos de nuestros hermanos han tenido la bendición de cumplir un año más de vida. Seguramente que a lo largo de este año hemos sido objeto de muchas de sus bendiciones de nuestro buen Dios. Pero a veces creo que no somos conscientes de todos los favores y de todas las misericordias que Dios nos da. A veces vivimos sin la comprensión de lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. Esto sin mencionar lo que ya hizo y lo que aún hará por cada uno. A mí me gustaría hacerles una pregunta. ¿Puede alguno de ustedes enumerar todas las bendiciones, los favores, las misericordias que Dios les ha dado en particular a nuestros hermanos que han cumplido un año más de vida? Sé que por mucho esfuerzo que hagamos, podremos solamente mencionar algunos y otros los omitiremos, quizás porque consideramos que no son de valor o que no son importantes. Pero nuestro buen Dios espera que nosotros nos acerquemos y reconozcamos todos los favores que hemos recibido de su mano. Dice el Salmo 103, verso 2, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a tener una palabra de oración por esta bendición que han recibido un grupo de nuestros hermanos, llegar al final de un año y poder iniciar un nuevo año más. Bendito Padre Celestial, Dios, cuántas cosas hemos recibido de tu mano.
no una, sino muchas. Y algunas de ellas, Señor, nos han llamado la atención, otras quizás las hemos sentido tan rutinarias que no nos hemos detenido a considerar que debemos darte gracias. Padre, el salmista dice que no olvidemos ninguno de los beneficios que hemos recibido de tu mano. Dios, gracias te damos porque el principal beneficio que hemos recibido de ti, en particular para mis hermanos que cumplieron años, es el poder disfrutar de la vida. Poder disfrutar de la compañía de quienes ama su corazón. Y Padre, al concluir un año más de vida, nos acercamos y nos gozamos con ellos y te decimos gracias por este año, porque ha estado lleno, plagado de innumerables bendiciones. Te rogamos, Señor, también tu bendición para este nuevo año que inicia. Tú sabes los tiempos, los momentos que tienes para cada uno de ellos. Y sabemos que todo lo que acontezca en nuestras vidas, tú nos has manifestado en tu palabra que va a ser para nuestro bien. Y si algo, Señor, nosotros pensamos que no es para nuestro bien, que lo consideremos, porque tú, como Padre amoroso, siempre quieres lo mejor para tus hijos. Recibe, Señor, pues nuestra gratitud y nuestro ruego de que tu bendición sea para cada uno de mis hermanos que han cumplido un año más de vida. Te lo agradecemos infinitamente en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Feliz cumpleaños, hermanos.
Ha llegado el momento, hermanos, de la meditación de la palabra del Señor. Para esto, les voy a pedir que abran sus Biblias en Tercera de Juan, y el único capítulo que tiene, voy a leer los versículos 5 a 8. Tercera de Juan, 5 a 8. Si está preparado, entonces puede abrir su Biblia o leerlo desde su dispositivo, desde su televisor, este texto de la palabra del Señor. Dice así entonces Tercera de Juan 5 a 8, de la siguiente manera. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Hemos empezado el estudio, estos sermones, 3, 4 sermones que tienen que ver con Tercera de Juan, en el entendido que es una serie de sermones que vienen desde Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. Mucho de lo que hemos dicho tiene que ver con los 3 libros que hemos hablado ya por muchas veces, de muchas maneras, que están escritos por el mismo autor y posiblemente muy pegados en la misma fecha juntamente con el libro de Apocalipsis. Juan entonces está escribiendo, a diferencia de la primera carta que no tenemos como un destinatario específico. Está escribiendo también en Segunda de Juan a la señora elegida, que nosotros hemos entendido perfectamente bien que es la iglesia. Él se autodenomina anciano. Y en esta tercera carta otra vez se autodenomina anciano, pero ahora el destinatario es una persona. De esta persona sabemos poco, pero es suficiente con lo que la Biblia nos dice de él. Por lo pronto su nombre y algunas características particulares que ahora mismo también hemos de analizar. Una de las cosas importantes que nos ha dicho de Gallo, que lo tenemos al principio de la carta, y también un poco más adelante del versículo 12 de Demetrio, es que estos 2 personajes, y sin duda alguna algunos más de la comunidad de esta misma iglesia, son personas que han sido descubiertas andando en la verdad y le ha producido gozo a Juan. Él así ha dicho en el versículo 4, no tengo mayor gozo que el saber que mis hijos andan en la verdad, y decíamos la semana pasada, no son hijos biológicos, aunque están involucrados, pero son hijos espirituales, aquellos a los cuales Juan les ha anunciado el evangelio. Y bueno, decíamos que los hijos biológicos también son nuestros hijos espirituales y debería de ser, porque somos nosotros los que les predicamos el evangelio a ellos y se convierten también en nuestros hijos, sí, desde luego biológicos, pero espirituales. Así que usted y yo, de nuestros propios hijos biológicos, podemos asumir este texto como propio. No tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Sabemos esto de Gallo y de Demetrio, y decíamos también que hay diferentes personajes que están involucrados en esta historia de la tercera carta. Es el anciano que es Juan, es Gallo al cual se le escribe esta carta, es Diótrefes que está a partir del versículo número 9 y también Demetrio que está más adelante en el versículo número 12. De estos personajes hemos de hablar. Empezamos a hablar de Gallo y hoy continuaremos con él y vamos a contrastarlo un poco con el siguiente personaje que es Diótrefes. Una de las cosas importantes en la meditación de esta tarde es saber que lo que está sucediendo en el texto es que nosotros tenemos la idea de que Gallo es un hombre fiel, es un hombre útil, servicial, hospedador y que anda en la verdad. Y andar en la verdad implica no solamente caminar en las cosas que son importantes, que demuestran fidelidad de andar en la verdad, sino que es un convencido y proclamador de la verdad. Dijimos también que cuando nosotros nos referimos a la verdad, muy probablemente, casi sin equivocarnos, está hablando de esta declaración de fe, esta confesión de que Jesucristo ha venido en carne, porque se contrasta con aquellos mentirosos, ¿verdad?, que no tienen esta declaración de fe. Todo lo contrario, dicen ellos que Jesucristo no ha venido en carne. Niegan la divinidad de Cristo, niegan, por supuesto, la encarnación, niegan su condición divina y hablan de una apariencia de Dios en Cristo. Bueno, estos no son portadores de la verdad y por supuesto nada de la verdad. Gallo sí. Y nos quedamos pues con esta información de que él anda y se conduce en la verdad, lo cual le produce gozo
a Juan, lo mismo que Demetrio, aunque de Demetrio como de Gayo no tenemos mucha información. Esa es información importante, porque entonces está hablando de que este caminar de Gayo, ¿no? Está dirigido por la verdad que él proclama, por la verdad que él defiende. Y cuando se defiende una verdad, todo lo que está implicado en esa verdad es asumido por Gayo, como nosotros. Nosotros conocemos la verdad y esa verdad nos ha hecho libres y esta verdad es Cristo. Todo lo que implica, todos los mandatos, todo lo que exige de nosotros, absolutamente todo lo que está alrededor de lo que el Señor nos pide es andar en la verdad. Si el Señor Jesús nos dice que nos amemos unos a otros, incluso al enemigo, entonces hacerlo es andar en la verdad. ¿Por qué? Porque si nuestra verdad es Jesús, pues todo lo que Él diga que hagamos hace palpable y evidente nuestro camino en la verdad. Parece ser que entonces Gayo va a evidenciar y Juan va a poner en evidencia cómo anda en la verdad. Y una de las cosas muy importantes que vamos a ver ahora en la vida de Gayo es que una de las cosas que él hace, la cual implica que anda en la verdad, es descubierto andando en la verdad, es el testimonio de andar en la verdad, es ser un hombre hospedador. Es ser un hombre que cobija al que viene proclamando las buenas nuevas de salvación. Es aquel que aún sin conocerlo puede pasar por su casa o por el lugar donde vive y lo pueden hospedar. Esto es practicar la verdad, esto es andar en la verdad. Cuando nosotros tenemos el texto, ¿no? Tenemos a Juan dirigiéndose a Gayo y ya no diciendo su nombre, sino dirigiéndose a él como amado, ¿no? Le dice amado en el versículo 5 y dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduces, andas en la verdad, esa verdad que proclamas y todo lo que está alrededor de esa verdad lo has hecho tu vida práctica y fielmente te conduces. Es una acción lógica de una declaración pública. Así que cuando nosotros hacemos una declaración pública de que soy creyente, de que creo en Cristo, de que creo que Jesús es Dios y nuestro Salvador, nuestra conducta tiene que estar acorde con nuestra declaración de fe. Y la declaración, ¿verdad? La declaración de Gayo, lo que él evidenciaba con su conducta era esa verdad. Y dice entonces que fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Prestas algún servicio. ¿Cuál era el servicio que Gayo prestaba? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Lo que él estaba haciendo es que las personas que venían de viaje, incluso desconocidos, pero que por cierto también tenían credibilidad como creyentes, ¿no? Y se identificaban como creyentes y seguramente compartían la verdad como creyentes, se acercaban, ¿no? Y al acercarse, Gayo les servía. Vamos a ver ahora la motivación del servicio y cómo él les servía a todos aquellos que, especialmente los desconocidos, le visitaban. El hospedaje, el recibirlos, el guardarlos, en darles cabida, en permitirles entrar a su casa, el permitirles entrar a la iglesia, a la comunidad de la iglesia, era algo muy importante, lo cual nosotros le llamamos hospedador. Era un hombre muy hospedador. Parece ser que Gayo entendía muy bien el precepto de Hebreos capítulo 13. Usted puede recordar que Hebreos 13 dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ello algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Los recibía, recibía a la gente, los hospedaba, y sin saberlo, seguramente hospedaba ángeles. Puede ser, ¿por qué no?, que seguramente hospedaba a algunos otros que no tenían tan buen testimonio, pero el corazón amoroso de Gayo llegaba a las personas itinerantes, la gente que venía alrededor, se acercaban para poder proclamar el evangelio o iban de camino y él los recibía. Esto es muy importante en el contexto de toda la carta, porque en el contexto de toda la carta está contrastado con Diótrefes. Mientras que Gayo recibe, ¿no?, los recibe, presta servicio
a los hermanos, especialmente a los desconocidos, mientras que él prodigaba la verdad y practicaba la verdad de la cual se había cernido, tenemos al otro personaje, Diótrefes, que hacía todo lo contrario. Este contraste es obligatorio y necesario para ver qué clase de personas había ahí. Por un lado, el amoroso Gayo y hospedador, pero por otro lado, este Diótrefes. Mire cómo dice el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, dice Juan, recordaré las obras que hace parloteando. Está hablando de Diótrefes, que está mencionado en el versículo 9. Parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Mientras que Gayo prestaba servicio, recibiendo y hospedando incluso y principalmente a los desconocidos, Diótrefes no solamente no los recibía, sino le pedía a aquellas personas a las que les era solicitado el hospedaje que no lo hicieran. Y además los expulsaba de la iglesia. La próxima semana hemos de hablar de Diótrefes. Ahorita solamente establecemos el contraste. Gayo, el hospedador; Diótrefes, el que no tiene un corazón dispuesto, el que no de ninguna manera anda en la verdad. Ambos líderes aparentemente de la misma comunidad cristiana. Dice la palabra entonces en el libro de Hebreos capítulo 13 que no nos debemos de olvidar de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo han hospedado ángeles. Hospedar, amados hermanos, es sumamente importante. Yo conozco mucha gente que es muy hospedadora. Yo mismo he llegado a algunos lugares que no conozco, que no me conocen. Me he hospedado en casas de hermanos que no me conocen, pero que saben que soy pastor, que voy a predicar a un lugar. Hemos ido de viaje, incluso de vacaciones, y hemos llegado a casa de alguien en alguna ocasión, nos han hospedado. Esta actitud diligente es de cristianos. Por supuesto que hoy día, ¿verdad?, tenemos un poco de temor de quién metemos a casa. Puede ser que hayamos vivido experiencias lamentables de haber tenido personas en casa porque tenemos esta actitud cristiana, incluso personas creyentes, y que cuando se fueron son más bendición cuando se van que cuando llegan. Seguramente no fueron tan amables, seguramente no fueron incluso hasta encajosos, cualquier cosa. O no dieron una evidencia de una vida cristiana. Es posible. Es posible que tengamos temor porque no sabemos quién metemos a casa. Hace muchos años, cuando vivíamos en Puerto Vallarta, hospedamos a una familia como por 5 meses en casa. Y teníamos una actitud porque eran hermanos propios de nuestra iglesia que habían perdido el trabajo. Pero cuando se van nos dimos cuenta que era necesario que se fueran. Pero quedamos contentos de saber que habíamos hospedado a una persona que se decía creyente. Luego nos enteramos que no. Pero hospedar es importante. No tenemos que tener temor, pero sí tenemos que tener cuidado, más en nuestro tiempo. En aquella época, cuando los predicadores itinerantes, cuando los predicadores que viajaban, cuando la gente que iba predicando las buenas nuevas, que ya había mucha gente, ¿verdad? Había ya mucha gente haciéndolo, normalmente traían una credencial o traían un comunicado de parte de la iglesia que los enviaba. Y lo presentaban seguramente o por testimonio verbal, y entonces escuchando aquel testimonio o recibiendo aquella comunicación era una especie de salvoconducto para poder ser hospedado en la casa de algún creyente. Nos queda clarísimo por Diótrefes que había aparentes creyentes que aun y cuando llegaban los extranjeros, los desconocidos, los predicadores, no eran recibidos, incluso hasta eran expulsados. Gayo no. Dice la palabra del Señor que este amado se conducía cuando prestaba algún servicio, dice la Escritura, a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice Juan, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Estos desconocidos, que seguramente habían pasado por la casa de Gayo, y Gayo no proclamaba: he hospedado a tal o cual persona. Miren qué bueno soy hospedando a las personas. Miren qué bueno soy dando servicio al que lo necesita. No.
el testimonio, como dijimos la semana pasada, el testimonio del cual se hacía Gayo y que llegaba a los oídos de Juan era de personas que habían recibido apoyo amoroso, hospedaje amoroso de parte de Gayo. Estos han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Testimonio de tu amor. ¿Hablan bien de nosotros? Cuando nos encontramos con una persona, sobre todo del pueblo de Dios, y les atendemos y les prodigamos toda clase de ayuda, ¿hablan de nosotros? Cuando salen de nuestra casa, ¿hay un buen testimonio? Se dice de nosotros que somos una familia creyente, que evidencia su fe. ¿Dan buen testimonio de nosotros? Hace unos días murió un pastor de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, apreciado por nosotros, por mi familia. Él era yucateco, pero estaba en el norte. Y algún día tenía que viajar él a los Estados Unidos y quedó atorado aquí en la ciudad y lo hospedamos en casa. Él falleció la semana pasada. Fue hospedado en nuestra casa. Convivió con nuestra familia. Y no lo digo por ser pretencioso, pero una cosa me enteré. Cuando él salió de la casa, habló con otros de lo contento que había estado en nuestra casa y dando testimonio de la fe de nosotros y de nuestros hijos. Y desde luego que yo no soy ejemplo para nada, pero qué importante es cuando llega un hombre de Dios, una persona que se dedica al evangelio, un pastor, y que le abramos la puerta de nuestra casa. Y no solamente esto, sino que le demos todo el apoyo posible, como vamos a ver ahorita que hace Gayo. Esto va a redundar no en perlas de nuestra corona, sino va a ayudar en el testimonio nuestro con los demás. Y Gayo tenía esta actitud. Estos que habían sido hospedados, estos que habían sido ayudados, estos que habían recibido servicio, han dado testimonio ante la iglesia de su amor. Tras esto Juan le dice, y harás bien, le dice a Gayo, en encaminarlos como es digno de su servicio. Harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. ¿Qué significa esta expresión? Hay algunas versiones, amados hermanos, que dicen, en el lugar de harás bien en encaminarlos, es suplirás su necesidad. Ahora vamos a suponer que llegó aquel predicador itinerante a la casa de Gayo, un desconocido, él no lo conoce, tiene testimonio de otros que es un predicador, que es un hermano, que es un creyente, que es alguien que está comunicando el evangelio. Llega entonces a la casa de Gayo. Bueno, pues lo que tenemos aquí y la recomendación de Juan, que seguramente Gayo hizo, es que no solamente le decía, ahí está la habitación para que duermas, buenas noches y ahí cuando te vayas me avisas. No, porque había una intención de ayudar. Encaminarlos no solamente es tomarlo de la mano y dirigirlo, sino es incluso suplir sus necesidades. Es atender y suplir sus necesidades, no solamente las necesidades de hospedaje, pero incluso necesidades económicas, incluso necesidades de acompañamiento, incluso necesidades espirituales como orar por ellos. Era muy importante que fueran suplidas sus necesidades. Encaminarlos como es digno es decirle, si tienes necesidad y yo tengo la posibilidad, toma, lleva. No tienes recursos para seguir tu viaje, te apoyo, con tal de que el evangelio siga caminando. Harás bien, dice Juan, harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Posiblemente incluía dinero, posiblemente incluía lavar su ropa, remendarla, prepararlo, facilitarles para que pudieran seguir su camino. Harás bien. Así que entonces andar en la verdad tiene una implicación práctica.
Lo que hacía Gayo es que daba servicio, hospedaba a la gente y además suplía sus necesidades. Los encaminaba como es digno del servicio de Dios para que continúen su viaje. El amor no solamente se expresa con palabras, sino se expresa con acciones concretas. Todo esto que está sucediendo en Tercera de Juan es histórico, es algo que sucedió, pero son principios importantes para nosotros, que ciertamente debemos de tener cuidado a quién metemos a casa, pero cuando hospedamos a un creyente, sobre todo a un siervo de Dios, a gente que está dedicada en la proclamación del Evangelio, no solamente es prestarles una cama y un baño para que se den un buen baño, sino incluso ver sus necesidades y suplirlas en la medida de nuestras posibilidades. Dice Juan, harás bien entonces en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. ¿Qué motiva? ¿Qué motiva este ministerio práctico para los santos? ¿Qué es la motivación para hacer esto? ¿Cuál es la motivación? Pues voy a decir 4 muy rápido. La primera motivación que hay es que al hacerlo, al prestar ese servicio, al incluso ayudar para sus necesidades, honra a Dios, honra al Señor. Cuanto más nos sacrificamos para servir a otros, en este sentido, más nos parecemos a Dios. ¿Se acuerda lo que dijo Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículo número 10? Dijo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Cuando estos ministros itinerantes, que representantes del Señor, les ayudamos, les apoyamos, cualquier persona que sea temeroso de Dios, que tenga la necesidad, estamos sirviendo al Señor. Porque por cuanto ayudamos a uno de esos más pequeños, al Señor le servimos. Así que la primera motivación al hacerlo es honrar al Señor. Claro, servir a la persona que está con nosotros, pero con esto honramos al Señor. La segunda, o el segundo motivo para hacer esto, es que sustentar a los siervos de Dios es un testimonio para los perdidos. Es un testimonio para los perdidos. Porque ellos, dice el versículo 7, salieron por amor del nombre de Él. Salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Servimos al Señor y damos testimonio a los perdidos. Acojo a una persona que es predicador del Evangelio, que es temeroso de Dios, y eso testifica a los perdidos. Tiene que tener en cuenta que en aquel tiempo había muchos predicadores itinerantes que hablaban, ¿verdad? Que hablaban de sus ideas y pedían dinero. Mucha gente había en aquel tiempo que iba de puerta en puerta seguramente pidiendo algún apoyo. Para nosotros es importante distinguir, ¿verdad?, la persona creyente de la que no es creyente. Aquel que anda en la verdad y el que no anda en la verdad. Ya nosotros tenemos el testimonio de Juan y la advertencia de Juan que los que no andan en la verdad, con estos no nos tenemos que meter. ¿Se acuerda lo que dice Segunda de Juan? Segunda de Juan en el versículo 10 y 11 dijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. No debemos hospedarles, no debemos darle entrada. Pero aquellos que sí, y que humildemente vienen y nos piden ayuda, por supuesto que tenemos que ayudarles. El Señor en la misión de los 70 manda a la gente y da instrucciones. En el capítulo número 10 de Lucas, versículo 7, dice el Señor, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Ciertamente había 2 condiciones. Si van, es bueno solicitar apoyo. El creyente que recibe tiene que darlo, pero por otro lado, tienen que ser conformados o tienen que conformarse con lo que reciben.
posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, no os paséis de casa en casa. Yo me acuerdo que he ido a algún lugar, ¿no? Nos hemos hospedado en algún lugar. No nos podemos poner a decir, bueno, pues ya llegamos, ahora quiero estas comodidades y quiero esta comida, ¿no? Tenemos que aceptar lo que nos puedan dar. Recuerdo con mucha claridad, en algún momento que el Señor me permitió estar en la Sierra Lacandona y llegábamos a alguna comunidad, gente muy pobre, llegábamos con ellos, nos ofrecían lo mejor que tenían y lo mejor que tenían era la tortilla hecha a mano con un poco de frijoles de la olla. ¿Qué hacíamos? ¿Teníamos que exigirles una gran comida? Hermanos, ustedes saben qué deliciosa comida se come. Y lo que ellos hacen es desprenderse de lo más que tienen, contar de dárselos a unos desconocidos que van de cerro en cerro predicando el Evangelio. No está mal pedir, pero está mal exigir más de lo que es posible dar. Pero el creyente como Gallo, encaminando a aquel predicador itinerante, que ciertamente seguramente pedía apoyo para seguir su viaje, en las posibilidades, ¿verdad? En las posibilidades habría que encaminarlos para que continúen su viaje. Pero todo esto es dentro del pueblo cristiano. Todo esto es dentro del cuerpo de Cristo. Y solamente dentro del cuerpo de Cristo, porque dentro del cuerpo de Cristo está la idea central de que nos debemos ayudar unos a otros. Está la idea central de sostenernos unos a otros, de que el obrero es digno de su salario. Es la obligación del cuerpo de Cristo ver unos por otros. No buscar sustento con alguna persona que no es creyente. Juan continúa diciendo, en el versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, mire lo que dice, sin aceptar nada de los gentiles. Sin aceptar nada de los gentiles. La iglesia de Cristo tiene la responsabilidad, por no decir la obligación, de ver por todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. El obrero es digno de su salario. Y el que se dedica al ministerio, a predicar el evangelio, a llevar las buenas nuevas, debe de ser sostenida por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, y no pedir nada a los gentiles. No nos vamos a los extremos. Hay personas que sí se van a los extremos. Hay personas que dicen que ni siquiera tendríamos que trabajar en otra cosa, porque trabajar en otra cosa es pedir recursos a los gentiles. Es aceptar de los gentiles. No llegaremos a esto porque nosotros encontramos en la Biblia que Pablo, por ejemplo, Aquila y Priscila eran predicadores itinerantes que se dedicaban a negociar sus casas de campaña. Seguramente tenían negocios con los gentiles. Aceptaban esto, pero como resultado de su trabajo. A ese extremo no llegamos. Pero no es correcto, según el texto bíblico, que el predicador itinerante, aquella persona que es hospedada por los creyentes, debe de ir ante los gentiles para pedir apoyo. La iglesia debe de ser completamente capaz de poder sostener y dirigir a aquellos que predican el evangelio. Porque el obrero, como dice el Señor en Lucas, es digno de su salario. No en abundancia, pero en cubrir las necesidades básicas importantes. Pero dice el apóstol, no aceptar nada, no, sin aceptar nada, absolutamente nada de los gentiles. Así que el segundo motivo es que sustentar a los siervos de Dios es un testimonio para los perdidos. El tercer motivo, la tercera motivación, ¿verdad? Para hospedar y para encaminar a los predicadores desconocidos, los itinerantes, ¿verdad? Es servir al Señor en obediencia. Es obedecer al Señor. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas. Es obedecer al Señor.
El mandato de Juan, mandato apostólico con toda la autoridad apostólica, es mandatoria para nosotros, tanto para Gayo como para los cristianos de la época como para nosotros. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. Las debemos hospedar, las debemos cuidar, tenemos que estar con cuidado atendiéndoles. Este ministerio de hospitalidad y sostenimiento no es solo una oportunidad, sino también es una obligación. El apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versos 6 al 10 dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues, dice Pablo, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Debemos acoger a tales personas. Estaba leyendo un comentario, hermanos, de algún comentarista que dice que hay algunas personas que dicen, pues cuando lleguen a nosotros los hospedamos, cuando lleguen a nosotros les ayudamos, cuando lleguen a nosotros vemos cómo suplir su necesidad, pero a veces no llegan a nosotros. A veces nos piden ayuda y están en otro lado. A veces están necesitados y están proclamando el evangelio y se acercan a nosotros. Debemos apoyar. Debemos apoyar. ¿Por qué razón? ¿O para qué? La cuarta motivación, al final del versículo 8, para que cooperemos con la verdad. ¿Se acuerda que empezamos esta predicación hablando de andar en la verdad y evidenciarla? Pues tenemos que andar en la verdad, evidenciarla y además cooperar con ella. Para cooperar con la verdad. Cada que nosotros apoyamos, hospedamos, sostenemos, dirigimos, alimentamos a una persona que está dedicada a la predicación del evangelio, cooperamos con la verdad. Usted que trabaja en algún lugar, que tiene su casa, que tiene sus recursos, nada de lo que tiene lo tiene por una gran astucia, por una gran capacidad. Lo que tiene lo tiene por la gracia del Señor. Eso que tiene es de Dios. ¿Cuánto de esto, que no es mucho, puede ser desprendido para apoyar a aquellos y cooperar con aquellos que andan en la verdad? ¿Seremos como Gayo o seremos como Diótrefes, que no los recibimos, ni les ayudamos, ni los miramos, sino que los expulsamos? La semana que entra platicaremos de Diótrefes. Por lo pronto, el mensaje es que tenemos que andar en la verdad, con una actitud diligente, ayudando, cooperando, sosteniendo, dirigiendo a otros que están dedicados a la proclamación del evangelio. En esto, como dice Juan, cooperamos con la verdad. Cooperamos con la verdad. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este mensaje, por esta palabra que está en tu escritura. Ayúdanos para que como Gayo andemos en la verdad, nos conduzcamos en la verdad, ejemplifiquemos la verdad. Ciertamente aquí tenemos un ejemplo de un hombre que da su servicio a los hermanos, incluso a los desconocidos. Estos desconocidos que han dado testimonio de Gayo. Sabemos, Padre, que Él los ha encaminado, los encaminó, procuró su bienestar, su camino para que continúen su viaje. Han sido sostenidos por Gayo. Ayúdanos para que tengamos esta actitud. De tal manera, Padre,
de tal manera que acojamos a estas personas y contribuyamos y cooperemos con la verdad que se proclama. La iglesia es tuya, el recurso de la iglesia es tuyo y queremos hacer tu voluntad. Haz esto en nuestras vidas, convence nuestros corazones, muévenos a esta verdad, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les voy a pedir que ahí donde estén de pie, en su casa donde estén, y en una actitud de reverencia reciba la bendición de nuestro Dios. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a entonar, amados hermanos, el himno 672 como doxología, como el siervo clama. Y recuerde que después del himno escucharemos con atención el posludio, recordándole que el culto termina hasta que termine el posludio. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo domingo.